De Jujuy y presidente de la UCR. ¿Qué tal, Gerardo? Gracias por el contacto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Comienzo por lo último, que es su expresión sobre la detención de Facundo Jones Wala. Usted lo señaló como una buena noticia y cuéntenos, amplíenos ese dato, por favor. Bueno, es una muy buena noticia porque la detención de uno de los que incentivan las tomas de tierras y que llevan a representantes de distintas comunidades por un camino que es muy complejo, que tiene que ver con desconocer el Estado-Nación argentino, porque esta es la diferencia que tiene la concepción de alguna dirigencia indigenista mapuche respecto de la concepción de otros dirigentes indígenas en el resto del país. Nosotros somos, diría, la provincia más diversa de la República Argentina, tenemos 350 comunidades indígenas, pero a nadie se le ocurre desconocer el Estado-Nación Argentina. Entonces, esto es lo grave que pasa con esta dirigencia mapuche, y Jones Wala es la expresión más violenta de esa concepción, así que es una muy buena noticia. Y también nos expresamos por esto que está pasando en Mendoza, ¿no? Que, a ver, el gobierno nacional sigue avanzando, pero además el presidente cuando intercede o actúa en el tema de la toma de tierras, lo primero que hace es recibir a los referentes violentos que generan las tomas de tierras privadas, que rompen con principios constitucionales, ¿no es cierto? Y no así recibir a las familias de Mascardi, de Villa Mascardi, por ejemplo. Entonces, bueno, es una buena señal, creo que ese es el camino. Hay que restablecer acá la vigencia de la Constitución, el orden, y a mí me parece que estos personajes violentos tienen que estar presos, ¿no? ¿Usted ve algún tipo de peligro terrorista detrás de la actuación de Jones Wala, los encapuchados, algunas otras actividades que ocurren también en sitios como, bueno, como lo que pasó con las tropas de Milagro Sala, por llamarlo de algún modo, también en Jujuy, y lo que pasa en algunos lugares en donde se ven apoyos de un sector del gobierno o por lo menos falta de una acción para frenar este tipo de acciones violentas? Bueno, me parece que sí, ¿no? Porque reitero esto que es grave, que diferencia a la lucha de las comunidades indígenas por este principio de la propiedad comunitaria de las tierras que está previsto en nuestra Constitución. Ninguna de las comunidades actúa como la mayoría de alguna dirigencia del pueblo mapuche en cuanto a desconocer a la República Argentina como Estado-Nación. Entonces, esto es lo grave. Desde allí, ¿no es cierto?, todos los hechos de violencia que no reconocen la institucionalidad argentina, que tampoco por tanto reconocen nuestra Constitución, son hechos muy graves. ¿Le llama la Así que, atención el silencio del gobierno? Por ejemplo, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, creo que hasta ahora no se expresó, y sí lo hizo el ministro, su par, digamos, de Chile, con el alerta roja y el trámite vía Cancillería para la extradición de Jones Wala. bueno, no solo hay silencio, sino que hay, como le digo, una actitud. Si el propio presidente, en lugar de recibir a los vecinos, no es cierto, que son usurpados de Villa Mascardi, lo que hace es recibir a los dirigentes que violentan y que tienen esta concepción, me parece que está todo mal. Entonces, pedirle al gobierno nacional que reflexione sobre esta situación, que hagamos cumplir la Constitución y que bajo ningún punto de vista tenemos que aceptar este tipo de hechos que rozan con el delito de sedición, porque se alzan en contra del Estado y en contra de nuestra Constitución. Tuvo una reunión días pasados con Elisa Carrió, creo que es la segunda en poco tiempo. ¿Podemos saber los pormenores? ¿Qué es lo que se está delineando allí como parte de Juntos por el Cambio? Mire, hemos tenido varias reuniones con Lilita, estamos trabajando, bueno, un proyecto de país que no es ajeno a lo que están trabajando nuestros equipos técnicos, las fundaciones del radicalismo, el PRO, la coalición cívica,
el peronismo republicano. He tenido encuentros también con Horacio Rodríguez Larreta y los equipos técnicos. Bueno, con Patricia Bullrich tengo casi un contacto 2 o 3 veces por semana porque estamos ordenando situaciones en todo el país. Hemos tenido un encuentro con Patricia, con Miguel Pichetto y Maxi Ferraro la semana pasada. El día 6 va a haber un encuentro de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, un encuentro ampliado. Yo le diría que más allá de que hay distintas candidaturas, siento un muy buen clima este año, muy buena energía en trabajar en el proyecto de país, que resuelva y que ponga en debate los desafíos de la Argentina actual. Si bien hay que dar una lucha en lo institucional por este embate del gobierno en contra de la Corte, en contra de la justicia, ¿no es cierto?, tampoco queremos quedar envueltos en el fango a que nos quiere llevar el gobierno, porque el gobierno abraza esa agenda y deja la agenda de la gente. Y desde Juntos por el Cambio vamos a abrazar la agenda de la gente, el programa de gobierno, los desafíos, este desafío actual que tenemos como argentinos de recuperar la gran clase media argentina, esto es, de que los pobres dejen de ser pobres y pasen a ser ciudadanos de clase media a partir del trabajo y de recuperar la cultura del trabajo y del esfuerzo y de tener un programa transformador para nuestra economía. En eso estamos trabajando, no solo, ya mire, la reunión que hicimos en enero, tenemos programa monetario, programa financiero, programa de tipo de cambio, programa para el gasto público, pero tenemos un gran programa transformador, productivista, transformador de la República Argentina, que pone énfasis en esto, ¿no? Porque esto también pone en debate el fracaso de las políticas asistencialistas de los planes sociales. Los planes no han sacado a los pobres de la pobreza, por eso digo que tendrían que algunos dirigentes, ¿no?, piqueteros, sentarse, mirarse a la cara, Grabois, entre otros, mirarse a la cara y plantearse que hace 20 años que manejan pobres que no han podido sacar de la pobreza y que han fracasado. Entonces, nos parece que el gran desafío está allí, poner de pie, recuperar a nuestro país, que es un gran país, que tiene un gran pueblo y tiene un gran futuro. Y esto va de la mano con otro desafío, que es también transformar la educación. El modelo educativo actual no alcanza, hay que ir a la educación para el trabajo y al desarrollo científico y tecnológico. Y el tercer capítulo que estamos trabajando en nuestros equipos es la Argentina y el mundo. Acá el mundo del G20 y del G7 se terminó, hay un nuevo realineamiento en el mundo. Y en un mundo que demanda alimentos, energía, minerales críticos para la transición energética como es el litio y el cobre fundamentalmente, que tenemos de sobra en la República Argentina. Economía del conocimiento, biotecnología, ahí está la República Argentina. Entonces, no vamos a permitir que sigan hundiendo el barco. El Frente de Todos ha hundido el barco. Cuando dejamos la gestión de gobierno que comandó Mauricio Macri, el déficit en las empresas públicas era 1.700 millones de dólares. Ellos en 3 años lo llevaron a 5.300 millones de dólares y designaron 16.000 trabajadores nuevos en empresas que están quebradas. Y el déficit de energía que dejamos fue de 4.200 millones y a fin de año cerró en 13.000 millones de dólares. En esas dos cuentas, nada más usted ve más o menos un número de 13.000 millones de déficit nuevo que ha generado este gobierno, que está hundiendo el barco, que nosotros no vamos a permitir que lo sigan hundiendo. Por eso faltan dólares, entre otras razones, en el Banco Central. Así que estamos trabajando muy bien, con muy buena energía, en tener un programa. Estamos mucho mejor que en 2015. A esta altura ya tenemos lineamientos importantes y obviamente más allá de las PASO que van a dirimir y resolver la cuestión de las candidaturas, yo creo que lo más importante es que estamos trabajando con la mejor energía y con un buen programa de gobierno. ¿Están atentos a lo que el gobierno va a hacer? Ayer habló Máximo Kirchner, se refirió al gobierno de ustedes diciendo que tenían la justicia a favor y todo, el Fondo Monetario y el apoyo internacional, e hicieron un mal gobierno.
pero seguramente es parte de un plan en el que no solo aparecen algunas figuras del gobierno, sino también los ataques. ¿Están preparados para lo que viene? Obvio, obvio. Tenemos este programa monetario financiero, lo tenemos para el plan A, B, C. Nos dejen peor que lo que está la situación económica, medianamente peor o totalmente peor. Es decir, no le tenemos miedo a los desafíos que tenemos. Además, tenemos experiencia de gestión. Muchos referentes de Juntos por el Cambio, en mi partido, en el PRO, en la coalición ¿Tienen un cívica, programa económico en general, todos Juntos por el Cambio? Tenemos, exactamente. Estamos con nuestros equipos. Ya en el mes de enero nos presentaron distintas alternativas, como le digo, de programa financiero, de tipo de cambio, programa monetario, programa de gasto público, este programa para la micro y pequeña empresa, para las distintas. Y a nivel monetario, actividades de la Gerardo, ¿qué es lo que están pensando? Porque el peso se degrada, la inflación es parte de una emisión descontrolada y esto deteriora las relaciones sociales. No sabemos todavía cómo va a estar el tipo de cambio, falta todavía tiempo y por lo que se ve, la inflación va a seguir su ritmo y va a seguir el ritmo de depreciación de la moneda y el dólar va a seguir creciendo en la medida en que estamos también frente a un gobierno que no solo no tiene un plan, sino que se pelean entre ellos. Ya no se hablan ni Máximo con el presidente, ni con Guado de Pedro, ni que esta cosa, esa telenovela, ¿no es cierto?, que tiene a todo el pueblo argentino, obviamente, en una gran incertidumbre. Entonces, vamos a ver, tenemos distintas alternativas, vamos a ver cómo llegamos, pero le reitero, nosotros no tenemos miedo, tenemos una gran convicción, sabemos cómo hacer las cosas. De mi provincia se decía que era una provincia inviable y nos hemos demostrado los jujeños a nosotros mismos que somos una provincia viable con el litio, las energías renovables, el cannabis con fines medicinales, con el desarrollo turístico, con un régimen de promoción de inversiones que creo que es el camino que tenemos que seguir. Nosotros a los que inviertan en Jujuy les pagamos el 931, esto es un tercio del costo laboral, les devolvemos entre un 30 y 90% impuesto a las ganancias, entre un 5 y un 30% del capital invertido, es decir, tenemos que generar condiciones de bajar la presión fiscal para que realmente ese 40% de argentinos que no tienen trabajo, son trabajadores informales, ¿no es cierto?, tengan una oportunidad, que no es el plan. El plan no ha resuelto el problema de la pobreza y no ha sacado a los pobres de la pobreza. Lo único que saca a los pobres de la pobreza es el trabajo, para lo que hay que recuperar la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo, terminar con los cortes de ruta y con todos estos vivos que manejan a la gente. Así que hay muchas cosas que hacer, hay cosas que ya las hicimos. ¿Van a eliminar los planes, Morales? ¿Piensan en Hay que ir transformando. Yo les doy más beneficios en la provincia de Jujuy a los que inviertan y tomen empleados como empleados a beneficiarios de planes sociales. Las organizaciones sociales el año pasado han manejado 700.000 millones de pesos. Imagine usted la mitad de esos recursos puestos en promover a la micro, a la pequeña y a las pymes. Entonces, esta es la lógica que tiene que cambiar. Nosotros vamos a ser muy disruptivos en eso. Así que la verdad que estamos con muchas ganas de hacernos cargo. Somos la única fuerza política, por otro lado, Juntos por el Cambio, que está en condiciones de comandar, de conducir los destinos del país, así que estamos trabajando con mucha seriedad y mucha madurez. Proponer una reforma laboral, y si es así, ¿cómo hacen con los sindicatos? Pero no los va a afectar, eso hay temas que los vamos a ir anunciando oportunamente. Ahí hay que modernizar. La normativa laboral que tenemos es para épocas de pleno empleo, cuando estaba garantizado el primer derecho del trabajador, que era tener trabajo. Hoy tenemos que volver a buscar situación de pleno empleo, lo que va a llevar tiempo y medidas difíciles por un lado y otras de gran incentivo para esta revolución productiva que tenemos que generar, ¿no es cierto?, para esta gran transformación productiva que tenemos que generar. Entonces, por allí hay que caminar, le reitero, lo hemos podido hacer en provincias, la provincia de Corrientes también, en Mendoza también, gobernamos
centenas de municipios en la República Argentina, así que realmente tenemos un gran equipo de gestión que sabe que vamos a afrontar también los problemas, ¿no es cierto?, que se presenten, así que por eso hay que repensar la cuestión, por eso hablamos de la modernización laboral. Hoy lo que tenemos que garantizar para el pueblo argentino es el derecho primario, que es el derecho al trabajo, y para esto va a haber que hacer cosas especialmente en las micro y pequeñas, que no tienen la capacidad de contratar 5 contadores, de acceder a los créditos de fomento, de generar esa movilidad, y son los que más empleo generan. Entonces, ahí hay un capítulo en las economías regionales, en un proyecto federal, en el potencial que tienen todas las provincias de la República Argentina. Si usted ve las crisis del 85, del 89, a mediados del 90, 2001, 2008, 2016 que nos tocó a nosotros, siempre hubo recetas macro solamente, pero no hubo un plan productivista, ¿no es cierto?, que genere esta transformación. En Argentina tenemos que lograr, mire de lo que le hablo, una economía en paralelo que sea como un Paraguay. El 80% de las inversiones en Paraguay son inversiones argentinas. Hay que traer esas inversiones acá, hay que generar ese crecimiento, y eso no es incompatible con las cuestiones, ¿no es cierto?, que manejan algunos sindicatos, con lo que también hay que hablar, porque hay que terminar con el tema de las presiones, con que el tema con camioneros que vayan como patotas a controlar el tema de los precios. Hay que terminar con ese tema, hay que terminar con la joda en el país. Hay que hacerlo bien, con un programa de gobierno, con gente que sepa gobernar. No hay que saltar al vacío, hay que tener mucho cuidado. Yo le digo, lamento, pero digo, para mucha gente que, ¿no es cierto?, sigue el caso de Milei, por ejemplo. Milei está puesto para que siga gobernando la peor casta de la República Argentina. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo es eso? Que Milei es funcional al kirchnerismo. ¿Por qué? Porque Cristina le prende velas a todos los santos para que Milei no caiga en las encuestas. Entonces, el rol de Milei en la política argentina es para que siga gobernando la peor casta, que es el Frente de Todos. Entonces, cuidado. Yo sé que ¿Pero usted dice que Milei está trabajando indirectamente para el kirchnerismo? Pero ilógico, si acá la única fuerza política que puede gobernar la República Argentina, y que lo tenemos que hacer. Y tenemos que ya terminar con la decadencia del Frente de Todos, es Juntos por el Cambio. Bueno, Milei dijo que es Juntos por el Cargo, que en la oposición están peleándose por cargos a esta altura. Perdón, estamos trabajando. Ninguna fuerza política tiene hoy a esta altura el programa de gobierno definido como lo tenemos nosotros. Además, no puede Milei demostrar que manejó nada en su vida. Yo sí se lo puedo decir porque manejé una provincia y porque ordené la provincia, terminé con los cortes de ruta, transformé la matriz productiva de mi provincia y de una provincia inviable la hice viable. Entonces, digo, esto es lo que viene. Estamos hablando de gobernar. Pero hay que reconocerle que Milei reúne un 20% más de la intención de... Bueno, de mucha gente que tiene bronca, pero que le engañan. Entonces, ¿por qué esto es? Por eso digo, la irrupción de Milei en la política argentina es para que siga gobernando la peor casta que él denuncia, que es la peor casta, que es la que expresa el kirchnerismo. Entonces, su participación en la política argentina es todo, creo que a la hora de votar, inclusive el que tiene bronca con toda la política tiene que pensar en esto, porque se trata de gobernar la República Argentina. ¿Para lo qué? Hay que tener una fuerza política estructurada, que tenga un programa serio, que tenga experiencia y capacidad de gestión, que haya liderazgo, y también necesitamos un presidente que tenga carácter. Podemos tener el presidente que tenemos. Tetaz del radicalismo dice que hay que generar una alianza con Milei. ¿Es una visión diametralmente opuesta a la suya, Morales? Lo que pasa es que también tenemos que hacer las cosas bien. No hay que hacer un rejunte para llegar. Está claro. Llegar por llegar, para que ese rejunte explote a 30 días de que se haga cargo, para eso tenemos al Frente de Todos. Y para eso hundieron el barco. Y el país no da más. Un gran país que tiene un gran futuro. No quiero hablarle de la energía, de vaca muerta, de lo que es el litio, el hidrógeno verde, de lo que es el litio. Este año vamos a exportar 3.000 millones de dólares, Salta, Catamarca y Jujuy. En 3 años vamos a exportar 10.000 millones de dólares, y lo que ya vamos a vender en crudo y en gas
a todo el mundo mientras dure la ventana en el marco de la transición energética, ni le cuento el potencial que tenemos y con el hidrógeno verde toda nuestra Patagonia. Ahora, no podemos seguir, no nos pueden seguir gobernando esta gente que hundió el barco y que cada vez lo único que hacen es abrazar la agenda de la impunidad. Y se olvidan de los problemas de los argentinos, dentro de ellos el problema de la inseguridad, ¿no es cierto? Entonces, digo, pero a ver, estamos hablando de gobernar la República Argentina, ¿no? Del discurso y de la cosa de la boca para afuera que tiene Milei, que como digo, ¿no es cierto?, está puesto en el escenario de la política argentina para que sigan gobernando estos señores y nosotros no lo vamos a permitir. ¿Macri candidato, sí o no, Morales? No sé, eso él está en Cumelén descansando, así que supongo que será una cuestión que tiene que pensar él personalmente. Y mañana no hay se ningún reúne problema, con la que se sumen todos los candidatos que puedan. Lo que sí tenemos que hacer